Mm, Bueno, hola. ¿Se escucha bien? Me van diciendo por los comentarios. Ahí se unió el profe. Bueno, antes de que entre Martín, que ahí le mando la solicitud, nada, bueno, darles la bienvenida a la apertura de estas jornadas por la inclusión que hacemos hace ya varios años en la Jaureche, y bueno, ahora la hacemos en el marco de nuestro frente político que es Proyecto Humanidades, y bueno, Martín es profe de Didáctica para la Integración, y bueno, vamos a estar charlando un poco de todo lo que refiere a esta temática. La invitación a Martín. Y feliz día a los profes, que claramente debe haber varios acá viendo. Hola Martín, ¿cómo ¿Qué estás? haces? ¿Cómo andás? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien vos? Bien, bien. Yo te escucho bárbaro. Buenísimo. ¿Vos? ¿Me escuchás? Re piola. Genial. Bueno, ahí está. Bueno, primero, feliz día, que no te lo dije hoy más temprano. Eh, Bueno, gracias. de nada. Y presentándote un poco que bueno, que sos profe de la Facu y estás en la materia que es didáctica para la integración en educación física. Eh, bueno, lo que les contaba a las personas es medio raro esto de hablar con personas que no vemos, pero bueno, estamos Hablar con acostumbrados. personas que no vemos. ¿Cómo es? Claro, que escriben en Ah, el lo que están chat. escribiendo ahora. Está. Sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, Nada, le estaba contando un poco de cómo vamos a empezar a hablar sobre cómo a partir de la conceptualización, digamos, de capaz un cuerpo hegemónico, eh, se, se formaron o se fueron dando diferentes palabras para estudiar o tratar supuestamente las discapacidades, la integración de esos cuerpos que no van con la norma, que no van con lo hegemónico, lo supuestamente hegemónico, ¿no? Digamos, y esa lucha entre esas palabras de cuál es la políticamente correcta, queda lindo decirla, pero después yo qué hago con esa palabra, capaz que queda lindo decir inclusión, integración y no decir discapacitado, pero si después capaz que no lo llevamos a la práctica real, digamos, termina siendo como algo políticamente correcto y no una acción en sí. No sé vos si querés contarnos esta diferenciación entre estas tres palabras, integración, inclusión y discapacidad. Eh, yo te cuento cómo las trabajamos nosotros. Vos sabés que fue algo llamativo encontrarme con otros profes que agarran otras temáticas, pero que utilizan las mismas palabras y que el enfoque o cómo las nombran y cómo las explican son diferentes. O sea, como que la temática de las personas con discapacidad habla de una determinada manera y esa palabra aparece en un momento determinado en los textos de discapacidad y en Sí, las regulaciones que va tirando los ministerios y etcétera, Ministerio de Educación y, y después desde otros ámbitos, desde el deporte, se habla de otra manera y las enfocan de otro lado. Eso es muy llamativo porque propio de ciencias sociales, porque después cada palabra tiene, en cada conocimiento y en cada temática tiene un recorrido particular. Lo que podemos llegar a decir es hablar desde la temática de la discapacidad y yo te puedo dar ahí la referencia de eso. Lo que sí, primero que nada, saber que a mi criterio las palabras arman los cuerpos, se construyen los cuerpos a partir de las palabras. Entonces no es menor el nombramiento. No es menor claro. la lucha de la E hoy, ¿sí? Para, para romper con lo hegemónico. O sea, es claramente vamos a luchar ahí, ¿sí? O sea, digo, Claro. la palabra para mí termina construyendo cuerpitos, ¿sí? Bueno, entonces no es menor como fue. Bueno, yo tengo un seminario en la facultad
para licenciatura de educación física también, y que justamente se dedica a trabajar sobre las palabras, y sobre las palabras políticamente correctas. Siempre me cuestionan el nombre porque dicen que es muy prolongado. Entonces, es el discurso de Sí, las es palabras un poco de largo Giglio. igual, ¿eh? Es el seminario de Giglio que habla de las palabras. En resumen después así que es innecesario el, el, las pompas académicas que le pongamos a los títulos de los seminarios. Bueno, no importa. El tema es la palabra. La palabra va construyendo cuerpos. Y como decías vos, como renegando, al igual que yo, desde pequeño, renegando con lo hegemónico, ¿sí? Eh, sí, las palabras tienen toda una historia y fueron argumentando las decisiones políticas que se fueron tomando. Eso fue lo que termina, digamos, eso es lo que en definitiva separa a las personas y las margina. Las decisiones políticas. No el par genético que falló. El pensar que se falló o que le falta algo o que todavía no completó, un golpe de horno, un par de caramelos en el frasco, cualquiera de las cosas que se digan, siempre remiten a una falta. Esa falta es propia de pensar, hasta el alma caritativa también viene de una falta, de una lógica de la falta, de que a estas personas algo le está fallando. Entonces se los mira y se los estudia con detenimiento y cientificidad, a ver qué es lo que está fallando en esta persona. Y los más benevolentes hacen caridad. Bueno, conceptualizando de esa manera, desde el punto de vista que les falta algo, eso es propio de un momento moderno, que es en realidad donde se inventa esta palabra, de lo discapaz. En realidad, Claro, la masividad cambia la lógica económica en todo Occidente. Yo te voy a hablar de Occidente nada más que lo que conocemos. La lógica de Occidente va cambiando y las ciudades se empiezan a llenar de personas y se empiezan a armar fábricas y se necesita otro tipo de persona que la que estaba antes. Entonces, por eso se los empieza a pretender educar, que estén sanos, que estén completos, completos anatómicamente. La medicina ayuda un montón ahí en la construcción del cuerpo máquina o del cuerpo exactamente. completo. Y de entonces viene de esta lógica. El laburo de la medicina fue justamente eso, poner sanos a las personas y que todas sus partes funcionen para que funcionen con respecto al trabajo de un cuerpo productivo dentro de una empresa y dentro de una lógica capitalista que estaba avanzando. Entonces, ahí es donde la medicina inventa necesariamente esta palabra y empieza a observar que si mira con ojos de anatomía, había partes y funciones del cuerpo que fallaban en algunos casos, entonces empezaban a fallar en diferentes instituciones que eran las que habían proliferado en Occidente, ¿no? La escuela, los hospitales, todo. Particularmente el pensamiento de la discapacidad aparece de los que son empezados a meter en las instituciones educativas y empiezan a fallar ahí. Entonces la Claro, medicina con su ojo de observador en cuanto a anatomía empieza a darse cuenta que, bueno, no le funcionan los ojitos, le faltan los ojitos, o no le funciona la cabecita un poco y todo, como se pretende, ¿sí? Como el sistema educativo pretendía, entonces ahí se arma una escuela para eso. Y así van armando técnicas e instituciones para las personas que iban fallando ahí. Acá aparece la palabra necesaria para dar explicación de discapacitado. Acá y no antes, acá, en la era moderna. claro. O sea que es bastante novedosa, es bastante moderna, digamos, inevitablemente moderna. Pero era porque lo que se pretendía era ese cuerpito completito y que funcione. Los que no funcionaban dentro de ese recorrido que todos los cuerpos iban a empezar a recorrer, empezaban a fallar, se les armaba una institución porque la medicina era inteligente en eso y además pensaba positivamente en que la ciencia y ellos eran la bandera de la ciencia, iban a descubrir todos estos problemas y resolverlos. Entonces se los pone en instituciones separadas y distintas, en donde se cumplía la doble función, tratar de volver a conectarlos con la escuela común y normal, es más, las escuelas se llaman normales, ¿sí? Escuela Normales. normal tanto, escuela normal uno, escuela normal. O sea, era así, era claramente eso,
quizás luego con el avance del tiempo hacía un poco de ruido y algunos le fueron sacando el nombre, pero en definitiva es eso. Y entonces desde estas instituciones los metían de nuevo, las pretensiones eran esas, de volverlos a esas Claro, instituciones donde sí, donde eran normales, digamos, ¿no? Y en las otras, no solo se pretendía educarlos para que pasen a ser normales, sino además se los estudiaba porque la medicina iba a avanzar en ello e iba a curar todas estas cosas. Bueno, en claro. definitiva, funcionó siempre de manera ortopédica, tratando de ese camino paralelo que se había Sí. conformado, volver a meterlos, caíste tarde, volver a Sí, sí, meterlos me costó, me a costó. la escuela común, ¿no? Volver a la escuela común. Ahí es donde aparece, bajo esta lógica de pensamiento, ¿sí? De descubrir cuál era el problema, de curar a este que funcionaba mal, de ortopédicamente ponerle lo que faltaba y meterlo en la escuela normal, es donde aparecen las pretensiones de los procesos de integración. Y la palabra en educación empieza a meterse. ¿Sí? Estamos Claro. siendo demasiado generales, pero más o menos ese es el recorrido. Sí, sí. Eh, y ahí es donde aparece la palabra integración. La palabra integración lo que pretende es justamente esto mismo que pretendía la medicina, pero ahora ya se dedica a la pedagogía a esto, de manera eh, a modo de ortopedia social, ¿sí? Tratar de completar o acercarse a ese parámetro de normalidad propio de la era moderna para poder completar esos cuerpos que algo le andaba mal. Entonces la Claro. pedagogía fue terapéutica también, o sea, vino bajo la lógica inevitable de la medicina. Muchos médicos pasaron a ser los primeros pedagogos, es entendible el recorrido, ¿sí? Sí. Y ahí es donde aparece esta palabra y se comprende. Las pretensiones entonces serían de estas escuelas que eran distintas, que eran escuelas especiales, las llamaron, los Claro. mejores promedios, los que mejor andaban, dice, este tiene que andar en la escuela normal. Entonces, las preocupaciones siempre, y el foco y el enfoque siempre estuvo puesto eh, en estos que andaban mal y a ver cómo los podíamos meter para que anden bien. En definitiva, el Claro. modo de pensar particularmente era ese. ¿Sí? Las pretensiones eran normalizar estos cuerpos para que sean productivos como los otros, se pretendió que sean los otros, y entonces los recorridos eran fáciles. Vos ibas o por colectora o ibas por el normal, y desde la colectora pretendían incorporarte al Meter. sistema, meter del sistema educativo normal para que seas como el resto. Entonces, la idea de normalidad, que también es construida, la medicina como uno de los agentes que más laburó en eso, la pedagogía también laburó en eso, ¿sí? Entonces, integración viene a dar argumentación o decir, bueno, esta es la palabra que nos faltaba para lograr ese cometido. Ahí es donde aparece integración. Entonces aparece antes. La palabra inclusión viene. Nosotros, viste que la, al menos en educación, siempre estuvimos viendo a España o a Europa como Sí. referente de lo que nosotros copiábamos, leíamos y decíamos, bueno, qué zarpado. Y le hacíamos a la Argentina, ¿no? Entonces la palabra inclusión vino a partir de, al menos en discapacidad, vamos a ser bien precisos, de la mano de la interculturalidad y de la diversidad, de la explicación propia de eso. Acá en Argentina esa palabra viene en los 90, una época dorada, ¿sí? Del neoliberalismo, Sí. y entra ahí. Esa palabra, inclusión y diversidad, aparece en Argentina en esa época. Como te cuento, leyendo a los autores especialistas, no necesariamente de discapacidad, sino de educación, que hablaban de multiculturalidad y diversidad. La idea de diversidad es la que es sacada de la antropología, ¿sí? Claro. Para ver las culturas diferentes y poder salir un poco del centro de la observación del antropólogo occidental que va a ver una tribu, por ejemplo, para descentralizar un poco eso, descentrar un poco eso, utiliza la palabra diversidad. Bueno, la educación la toma, es decir, todos somos diversos, cualquiera puede ser cualquier cosa, ¿sí?
somos una variedad infinita de cosas, no debe haber valorización en ello, y todos somos distintos, ¿sí? Entonces, Sí, garpa, la verdad que garpaba para la época, venía bien. Y ahí con eso viene y aparece la palabra inclusión en que todos tienen que estar en el mismo lugar, ¿sí? claro. Luego de un tiempo, cuando estuvieron ahí conviviendo las dos, porque en discapacidad había muy pocos autores que se dedicaban a eso, no había mucho trabajo hecho acá en Argentina, luego hace más de 20 años sí empieza a haber bastante laburo. Pero durante mucho tiempo las dos palabras, integración e inclusión, funcionaban casi parecidas. Era como que ninguna de las dos, subjetivamente y desde el sentido común, ninguna de las Sí. dos funcionaba bien solas. Entonces, si vos querías escribir bien y que te digan, qué bueno que está tu trabajo, tenías que poner las dos, porque con eso vos medio que te asegurabas, ¿no? No te peleabas con Claro, nadie, te atacaba que estaba bien. vos sabías que ponías integración e inclusión, así de manera indiscreta, diría, no, indistinta, eh, andaban y nadie te iba a decir nada, quedabas bien con todo el mundo porque decían, no, está dentro de la escuela, pero no, además interactúa con los demás. Bueno, eso trajo para mí una confusión durante años en la educación argentina, porque en realidad nadie se ponía a pensar en ello, nada más, ¿sí? Y Ujú. bueno, me parece que las teorías críticas son las que incorporan en hace unos años atrás, 10 años, que es o más, 15 creo, más o menos, empieza a incorporar otro tipo de lectura, un poquito más críticas de esto, y haciendo lo que diría yo, que fue lo que sucedió en la cátedra en la que estoy trabajando de didáctica para integración, en educación Sí, física, sucedió más o menos esto. En realidad las didácticas dejaron de ser didácticas, vamos a hablar por nosotros, no voy a hablar por otras didácticas, no sé qué sucedió en otras cátedras, pero hicimos en realidad una antropología de la discapacidad, o sea, no, una genealogía de la discapacidad, o sea, fuimos a ver qué es la discapacidad, cómo se conformó, cómo se construyó, bla, bla, bla. Fuimos a ver eso, en realidad no estábamos haciendo, creo que no hicimos nunca una didáctica de nada. En realidad fuimos a ver qué pasó en la historia con la palabra esa. Ese fue el camino que en 15 años terminó conformando lo que es el programa hoy. Si vos la ves, no es ni claro. una didáctica y no es tampoco para la integración. Igual no lo digas, que no se entere nadie, pero termina sucediendo eso. Termina sucediendo eso. No es ni una didáctica ni una para integración. Pero bueno, ya vendrá el plan de estudio para ser modificado y ahí meteremos la cola en algún sentido. Bueno, ahí hice un recorrido ahí exageradamente Sí, 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 sí. sintético, pero más o menos de dónde venían cada una, al menos en educación y en el ámbito o en la temática de discapacidad en educación. Más o menos viene de ahí, y ahora más o menos las teorías críticas dicen, bueno, mira, esto viene de acá, esto viene de allá. Y lo Ujú. interesante que está sucediendo ahora a nivel latinoamericano, con origen en teorías críticas de Inglaterra, eh, es esto de dejar de pensar estas dos palabras desde el punto de vista de que el que tiene el problema es el discapacitado. Porque el reconocer en la historia que fue una conformación construida por una necesidad cultural propia de la época moderna en Occidente, reconocer eso da idea entonces de que se puede construir otra cosa. Primero, desnaturalizar la idea de que nació así, sino que la Claro, producción cultural fue la que necesitó otro cuerpo que no era ese. Y por eso queda fuera, desafectado. Y por eso la medicina claro, construye un conocimiento en pos de eso. Digo, si reconocemos eso entonces, tendríamos que dejar de preocuparnos entonces por la palabra adecuada para poder incorporarlos y que se parezcan a nosotros. Lo que tendríamos que empezar a ver, ¿quién es el opresor que generó eso? ¿Cuál es la normalidad que produjo esa desigualdad? ¿Sí? Y más aún en ujú, Latinoamérica. Bueno, esos estudios críticos en Latinoamérica son los que interesantemente están ahora produciéndose y construyéndose de parte de algunos autores. La verdad, eso está piola, está lindo. ¿Sí? Está sí, lindo porque vamos a dejar de ver con lupa al disca y nos vamos a poner a ver a quién generó esa desigualdad y por qué. claro. Sí, ¿Por qué sí, la cultura pretende, digamos? claro, sí. Y te quería sumar un comentario que más, además de, o sea, del sujeto culturalmente.
construido, creo que tiene que ver mucho con el cuerpo que necesita el capitalismo para seguir funcionando. O sea, los Sí, cuerpos funcionales al capitalismo y los cuerpos que no le son funcionales. Entonces te aparto, te aíslo y te trato como algo diferente y culturalmente construyo que vos sos algo diferente y que no tenés la misma capacidad que lo normal. Pero no, después es no, como que uno se pone y no, ¿qué es lo normal? ¿cómo que es lo normal? Lo normal está clarísimo que es. Todos sabemos qué es lo normal. Yo no sé, a ver, ¿Cómo que no sabes? Fíjate todo no, lo que no, tenés. Tenés un dispositivo, estás hablando conmigo, ¿sabés cómo utilizarlo? ¿Sí? Sabés que tenés que sí, trabajar para conseguir dinero, o al menos alguien tiene que ser sponsor tuyo para poder soportarte. Digo, hay un montón de reglas que vos ya sabés que eso funciona. Quien no acepta esas reglas termina marginado. Digo, más allá de que nos hayan dado el listado de todas las cosas que tenemos que hacer, que eso no sucedió, claramente nuestros cuerpos, cuando vos vas por la calle, no terminás ni detenida, ni sin casa, ni sin dinero. Tu cuerpo pasa desapercibido alrededor de todos los demás en la ciudad. ¿Sí? claro. ¿Sí? Ujú, Te identificás con un partido político, por ejemplo, también. O sea, digo, sos alguien más de esta sí, organización. Pasas desapercibido. Cuanto el cuerpo tuyo pase lo más desapercibido posible, estás totalmente normalizada. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta que hay alguien que no anda bien? Cuando va por la calle gritando, ¿sí? Cuando hace una conducta, su cuerpo se mueve de otra manera que no es lo habitual, ¿sí? Salvo que tenga los exacto, auriculares puestos y esté haciendo una llamada. Digo, si el tipo no está en esas condiciones, vos decís, este tipo algo le... ¿Sí? ¿Por sí, qué? Porque entonces, ¿cómo nos damos cuenta de la normalidad? No es que no existe la normalidad, no es que existe, está instaurada, los cuerpos están moldeados en relación a eso, y por eso cuando son invisibles, como los nuestros, el tuyo, el mío, es porque cumplieron todos los requisitos. Cuando hay un ujú, cuerpo que no cumple los requisitos porque no razona de la misma manera, porque se va con un bastoncito y se mueve totalmente diferente al resto, ¿sí? Cuando se pone a hablar y habla de otra manera, ¿sí? Y te tiene que mirar a los ojos, digo, todas esas conductas son extrañas y distintas. Entonces, por eso levantamos enseguida el ojo y nos damos cuenta, este me parece que no. ¿Sí? ¿Por qué? sí, Entonces, porque la norma produce eso. La norma produce cuerpos a medida. Cuando no es un gesto, un movimiento o un habla de la misma manera, ahí levantamos la perdida y nos damos cuenta que este tipo no es normal. Algo de la normalidad me está hablando ese cuerpo. Entonces, claro, con la conducta, con la vehiculización de los cuerpos nos damos cuenta quién es normal y quién no es anormal. Lo sabemos perfectamente y si va por la calle lo ubicamos y nos damos cuenta inmediatamente, por más que diga, ay, no lo vi, no lo vi, no, sí lo ves y sabés quién es. ¿Está? Entonces sí sí, sabemos claramente cuál es la normalidad, cuáles son los cuerpos que se mueven de esa manera y cuáles, cuando aparece uno y se mueve totalmente diferente, ya está. Inmediatamente nos damos cuenta que el que anda fallando es ese muchachito. Bueno, así funciona la normalidad. Te va dando ujú, ese dato, esa información y vos, yo, a ver, si no, no estaríamos tan preocupados por ser pobres. Digo, a mí me aterra ser pobre. Me aterra, yo no quiero serlo. No quiero serlo. Eh, Estoy convencido de eso. Entonces me muevo de una determinada para no manera y hacerlo. hago las cosas que tengo para no serlo. Yo no quiero estar, o sea, cualquiera de la facultad, yo no quiero estar pidiendo monedas en una esquina para tomar cerveza. No, no quiero, no. Yo ya sé que no quiero. Okay, soy muy simpático, hablo mucho con ellos, sí, digo, dale, dale, piola, lavámelo. Pero yo sé que no quiero eso. No quiero esos personajes, yo no quiero parecerme. Ujú, ¿Se entiende? Entonces, mi cuerpo está normalizado. Yo, si voy a la facultad relativamente y entro, me muevo con mi cuerpo, ¿no? Ti, 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 sí, y entro con una mochi, con algo, y me siento en el escritorio y miro para el lado de los estudiantes. Claramente, mi movimiento es de un profesor, te das cuenta. sí, Normalmente un profesor hace eso. Normalmente, sin que nadie te lo haya dicho, como estudiante, te metes al aula, a veces saludas, a veces no, y te sentás mirando para el pizarrón. Nadie te lo dijo. Tu cuerpo lo hace perfectamente y sabe lo que tiene que hacer. No tiene otra conducta. Bueno, esa es la vehiculización de los cuerpos normales.
desde chiquitito salimos de la panza y te midieron con una cinta métrica, vieron las proporciones y dabas todos los registros de parámetros de normalidad. Por eso no te dejaron en incubadora, por eso no hiciste terapia desde chiquita, por eso no hiciste rehabilitación, por eso. Porque vos cumpliste los requisitos que se iban pretendiendo. Ujú. Antes de que salga de la panza ya te midieron, a ver si venís bien. Claro, O sí, sea que sí, sí, a ver si no. nuestros cuerpos cumplieron, y por eso somos invisibles. Así que la normalidad está clarísima, la sabemos todo, nadie nos la dijo, pero la sabemos. Exactamente. Bueno, acá llegó una pregunta para ti, Martín. Si estás A ver, preparado, te la leo. Martín, ¿pensás que el reconocimiento al opresor que ha construido una normalidad corporal se lograría poder desnaturalizar con ese cuerpo normal, entre paréntesis, y útil de esta manera, generar igualdad entre los sujetos? No la entendí, che, yo. no la Dani, entendí. si querés mandar. No, yo tampoco. A ver, Eh, para. Tania, pero callate. creo, a ver, creo que a lo que va en realidad es A ver, dale, como interpretemos. interpretemos. Para mí, porque esto creo que tiene que ver mucho también con la lucha del feminismo y de las mujeres y de las diversidades, con el reconocer al opresor, digamos, para poder combatirlo y para poder salirse de esa opresión, porque bueno, si vos no podés ver la opresión, no entendés que estás oprimido, ¿no? Ujú. Eh, y creo que va un poco en eso, digamos, en reconocer quién es el que te oprime, siendo, como decís, Disca, quién es, qué es el Claro. Estado, es la educación, es el sistema capitalista, es todo. O sea, creo que va por ahí y después, claro, sí, sería como volver a Re que plantear el hacemos. hecho de Re que hacemos con eso. no, Yo creo que ahí es donde a veces no se ensucia demasiado la universidad. O sea, no se embarra demasiado la universidad, ¿no? Pero, no, eh, a ver, con ojos argentinos, ¿sí? Ahora te digo por qué digo, no se embarra tanto, que yo. A nosotros nos encantaría que la universidad y que las aulas estén en el fondo de Villa Elvira, sí, somos medio así, ¿está? Bueno, somos unos exagerados, porque si vamos a universidades a ver, nosotros siempre miramos, desde la universidad vimos lo europeo, siempre vimos lo europeo. siempre. Allá los profesores no toman contacto con los estudiantes, no toman contacto con los estudiantes físicamente, o sea, no le hablan, no le dirigen, entra por una puerta y sale por la misma puerta y los estudiantes entran y salen por otra, no se cruzan, ¿sí? En las Claro, facultades de Alemania no hay un perro comiendo que le dan los del centro estudiante un poquito, no, para que come, no. No hay estudiantes tirados en el piso haciendo carteles. claro, sí. Digo, mirado con ojos nuestros, sí, nos encantaría que la facultad esté en Villa Elvira, ¿sí? Mirado con otros ojos y dice, están totalmente del tomate. Nada más que eso, es una referencia. Pensando en esto, que se deje de observar con lupa al que se considera que está mal, al que te dice la normalidad, cuál es el que está mal, ¿sí? Dejar de observar eso y empezar a ponerse a observar quién es el que tiene poder en esa normalidad constante, Sí, produce varias cosas. Primero, para mí, y lo más importante, es el activismo en conjunto, ¿sí? Y no la subdivisión en 3 millones no, en 5 marchas de feminismo. No, loco, una marcha tiene que ser, 1000 marchas, pero todos juntos, ¿sí? puede ser. Por ahí Eh, no concordamos, es un tema no, capaz. pero es una lectura sobre la política, así que es genial que no suceda, Sí, sí, ¿sí? Digo, observar el opresor y darse cuenta quién es, para mí, genera uniones en el activismo, para mí. sí, total. Sucedió en Estados Unidos, y es lo único que quiero decir. En Estados Unidos sucedió que un montón de las marchas de los años 60, 50 y pico, 60, casi 70, Mm, que las panteras negras, en algunos casos,
cuando se estaba cayendo las manifestaciones y el activismo de las personas con discapacidad de las universidades de California, vayan las Panteras Negras y vayan agrupaciones en contra del racismo y los hippies a hacerle el aguante y a que se remonte un activismo. Y en las marchas Claro, iban todos juntos, porque estaba claro que cada vez eran diferentes los oprimidos, pero el opresor era claramente uno. Entonces la lucha era de uno, era contra uno, perdón. claro. ¿Se Puede comprendió que lo la que yo lucha no quería sea, decir? Para sí, mí, para mí lo que sirve pensarlo de esta manera es que el activismo eh, está más teledirigido y no está fragmentado y cada uno en su nicho intelectual se dedica a hablar de a los pobres discas, por ejemplo. Y en realidad no hay que hablar de los pobres discas, sino que hay que hablar quién produjo esa desigualdad. Si vamos al exactamente. origen de quién produjo la desigualdad, vamos a encontrar un montón de gente que se está fumando esta desigualdad, que cada vez es mayor y que no le encontramos una vuelta. Sí, Ahora, los actores, que son los que producen eso, no son muchos más. ¿Sí? Yo pienso claro, particularmente eso. En eso yo lo que decía es que la universidad se embarra poco. Si viene un europeo y mira esto y dice, no, loco, acá hay realidad, en esta facultad pasa la vida de la ciudad. Eso no sucede en otras universidades. ¿Sí? Entonces, bueno, si los mira con esos ojos, decís, igual como yo te sí, decía, prefiero que extensionemos de otra manera, por ejemplo, y haya designaciones para eso, y se extensione de otra manera encima. Pero bueno, son pretensiones, ¿sí? Es todo por lo pronto utópico. Pero bueno, una de las cosas que primero acá, identificar al opresor y no dedicarse a ser especialista en los oprimidos, me parece que genera esto, unión en los activismos. No es menor, ¿no? exacto. No es menor. No, no, para nada, Y no fragmentas el conocimiento en pseudos claro. especialistas, en pseudos especialismo. Sí, 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 sí. Sí, eso yo estuve leyendo un poquito, todavía no cursé tu materia, así que bueno, el año que viene me tendrás ahí. Cursala con Hugo. Bueno, listo. Pero sí, me pareció que en general, o sea, la intelectualidad aporta esa fragmentación, digamos, del conocimiento que a veces es útil, pero para la, digamos, la no postergación de derechos humanos para las personas no sirve. Eh, no, no funciona ser especialista en discapacidad motriz del dedo derecho Mirá, izquierdo, porque, no, bueno, al ¿y qué revés. haces con eso? No, al revés, al revés. Funciona, funciona muy bien. Está perfecto y va a tener trabajo. Y va a tener obra social, no va a ser pobre. Sí, sí, ¿Funciona? no va a ser ¿Funciona? ¿Funciona? para él, ¿Eh? Ah, sí, sí, para sí. la persona que Eso lo es otra es. cosa. Para, no sé qué querés Sí. armar, no sé qué estás pensando entre No, ahí en tu no, yo, cabeza, digamos, pero pensándonos como futuros profesionales, nosotros, digamos, tratar de hacernos carne de nada, de tratar de hacer cumplir los derechos y no fragmentarnos en las discusiones intelectuales que muchas veces se dan en el ámbito académico, que están bárbaras, pero deberían estar sos un poquito mala, más sobre la tierra. sos mala, sos mala, sos muy No, mala. mala no, Sos re no, no, mala, no, no, sos re mala. no, no. Sí, bueno, pero también dejales un recreo, qué sé yo. Bueno, un El requerido. tema, yo digo esto en la, a veces tuve que aprender mucho en dar clases porque a veces estas dos cosas que te voy a decir ahora, de que son parte de mi modo de ser, eh, no las explicaba bien o no las hacía bien, no era bueno en eso, ¿sí? Pero para mí si vos no bardeás y no conmovés, no enseñás. Para mí, yo lo pienso de esa manera, ¿sí? Lo que tuve que aprender es saber cuándo conmover y saber cuándo bardear. Pero si no suceden esas cosas, está bien, funciona. Aprueban y yo recibo el sueldo, digo. Pero no genero ahí una chispita, una pimienta, que es Exactamente. mi pretensión, digamos, ¿no? Tuve que aprender porque muchos alumnos se sentían mal en esa
en ese apriete, en esa dirigir la mirada y decir, a ver, decime qué te pasa, qué te pensás, qué se te ocurre, en la participación, en compartir el conocimiento de manera brusca, porque era muy brusco, yo no me daba cuenta. Cállate, Nadal, no digas nada. Eh, Así que sí, creo que sí, yo estoy de acuerdo con vos, que a veces el divague se pierde de embarrarse un poquito, ¿sí? Embarrarse y no necesariamente estar en la línea de combate, sino ir a verla también, porque capaz que no sos bueno en Sí. eso, pero, pero sí ir a verla aunque sea, ¿sí? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa? ¿Sí? Una vez que encontrás como la desigualdad, bueno, a ver cómo podemos cambiar esto. Claro. Como y sí, me parece que las seguridades, los los amparos en las investiduras, ¿no? Eso hace Sí. que por ahí se divague y no se cree de crear algo, ¿no? Porque también Ujú. podés dedicarte a pensar nada más y solamente pensar. Sí. No Han salido cosas muy originales. Nosotros, un par de personas muy piolas, creo que han conformado y han armado un profesorado en educación física súper interesante. Es totalmente distinto. Bueno, eso es alguien que se puso a pensar, no estuvo en el barro, pero estuvo pensando a ver cómo hacerlo. También Ujú. es valioso. El tema es que sea valioso y no sea valioso, no es no pensar. Sí, para mí hay que ponerse a pensar. También han hecho un posgrado súper original también. Está bueno. Eso va a quedar. Eso es genial. Sí, No sí. está mal. Por eso no es invitar a no pensar y a laburar. No, para mí hay que hacer las dos cosas. Y uno puede hacer una y otro puede hacer otra. Y uno puede hacer las dos cosas. Perfecto. Ahora, el tema es que con las palabras lleguemos a los cuerpos. Y por eso conmover. Si vos atravesás en el sentido, yo lo miro de profe, ¿no? Con la palabra tengo que conmover. Y para conmover tengo que Ujú. escuchar las palabras que usan. Si yo no escucho las Claro. palabras, no voy a poder hablar con ellos y con ellas. ¿Sí? Ellos. Por eso decía, y ellas, sí. No, pero no han venido a la facultad, así que no, yo no tuve ninguna, así que, ¿sabés lo que me cuesta a mí desnaturalizar todo eso? Con una No, formación, no, totalmente. eh, con una formación, a Pero ver, para que se entienda. No solo propio de mi edad, ya 45, voy para los 46. No solo eso, sino además estar muchas veces en un vestuario de fútbol. No sabés, sí, y se hacen un plato ahí. Bueno, no, lo que yo tengo como preferiría que no. naturalizado, no, no sabés, no solo aceite verde se Gracias. huele, pero eh, desnaturalizar un montón de cosas aceptadas porque yo quiero estar en esos lugares, uf, me cuesta, me cuesta bocha, me cuesta bocha y se me nota esas cosas. No, Bueno, sí, sí, dale, pero igual. pará, hablemos de Discas, dale que era la... Hablemos de Discas. A ver, ¿qué otra cosa tengo? Mandaron, porque estuvimos haciendo un par de preguntas en las redes sociales de la Jaureche, y algunos mandaron, algunos, sobre el movimiento social de las discapacidades, como algo más del recorrido de los derechos humanos. Creo que no nos da ya el tiempo para hablar de ¿Cuánto estamos? esto. Nos quedan 20 minutos. Te Bien. doy a elegir esto o plantear cómo metemos el tema de la discapacidad transversal en nuestro plan de estudios. Nada, Uno o dos dos opciones. boludeces, claro, sí. Nada, re pequeño. Escúchame, no, rápido lo del activismo. Para mí, históricamente en Occidente, las luchas de personas con discapacidad eran propias de las personas que trabajaban, de los profesionales que trabajaban y de los padres y madres de las personas con discapacidad. Y hay un punto Sí, donde cambia eso y se escribe esto en Estados Unidos, en esto que yo te hacía referencia hoy, sí, 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 sí. en los años 50 y pico, 60, donde aparecen intelectuales, personas con discapacidad intelectuales, en el sentido de que eran intelectuales académicos de las universidades, no solo empiezan a estudiar en el 50 y en el 60 ya son recibidos,
son docentes en universidades que no eran designadas para personas con discapacidad, logran participar, logran estudiar, logran recibirse, logran ser profesores de ello. Ujú. Leyendo cosas del feminismo. Leían cosas del feminismo y los primeros escritos vos los ves, era feminismo puro, pero después le ponían Claro. dicta. ¿Sí? Se renota eso. Sí, es que el Bien, recorrido es el mismo en bien, pero las era luchas. la primera vez que las mismas personas con discapacidad son las activistas. Antes, en su historial, eran familiares o tutores o profesionales que se dedicaban a la discapacidad, no eran ellos mismos. Y ahí hay un quiebre. Eso genera el movimiento de vida independiente, que luego se expande por Inglaterra y luego por Europa, y que es lo que Ajá. va a dar origen, con continuidad en las teorías críticas, de lo que hoy denominamos, que regarpa, el modelo social de discapacidad, que es quien conforma la idea de la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Claro. ¿Sí? Pero da origen argumentativo ese movimiento. Pero por Ujú. primera vez aparece el activismo de las propias personas con discapacidad. Me parece que es un dato repiola ese para saberlo y que el activismo es así. Acá todavía hay resabios de lo otro. Hay activismo Claro. propio de personas con discapacidad y todavía, porque los mayores logros de la Argentina fueron de asociaciones de padres y madres, que se llamaban asociaciones de padres, eh, que lucharon por los derechos de las personas. En la historia argentina eso es muy fuerte. ¿Está? Entonces, ¿qué se ve? En los activismos se ven esas dos cosas, pero porque son parte de la historia. Claro. ¿Sí? Pero bueno, ahí Ok. hicimos un resumen en 5 No, minutos. está, Sí, 5 está minutos. bueno. Me parece un recorrido bastante Bueno, exacto. ahí, bien. Y después habías dicho, ¿qué querías hacer vos? ¿Qué querías hacer en la facultad? Y después, ahora nos toca la parte de capaz el bardo, sí, vos hablas así, pero es Nada. de replantearnos como futuros profesionales, por lo menos yo, vos ya sos profe, Ah, cómo nos formamos en la facultad con el plan de estudios que tenemos, que primero, bueno, es del 2000, ya está súper desactualizado. me haces muy mal, ¿Cómo me haces hacemos? muy mal. Perdón. Me haces muy mal Eh, porque yo, cuando vino ese plan de estudio, yo estaba fascinado porque era todo nuevo. Y yo estaba cursando ahí. Sos muy mala, sabelo. Bueno, dale. Bienvenido Y a quedó los años. desactualizado. Quedó totalmente desactualizado, ya lo sabemos, en torno a un montón de cuestiones y sobre todo a esta noción de cuerpo generalizada, lo vemos en los ejes, por ejemplo, yo como estudiante, digamos, lo viví hace poco, hasta que dejé de cursar los ejes, eh, que no hay contenidos que sean transversales en la carrera, como por ejemplo puede ser la cuestión de igualdad de género, que es algo que venimos pidiendo hace bastante, no solamente en nuestra carrera, sino en todas, pero bueno, nosotros como profes de educación física tenemos ahí como el temita de la corporalidad muy a la mano. Nosotros no, o sea, como que yo siento que es la primera carrera que debería estar discutiendo eso tanto la transversalidad en géneros como la transversalidad de los ejes de discapacidad en los ejes, en los seminarios, en las materias teóricas, en las didácticas, en todos lados, porque vamos a ser profes de todas las niñas, no de solamente los que están bien, digamos, entender eso, que no es que, bueno, yo me hago cargo de los que tienen dos patas, dos brazos No, ya está. y Ahora, ven, claro, listo. ahora, por eso quedó desactualizado. En eso que decís vos, termina confirmándose. Pues ya legalmente ya fue. Por eso ya fuiste. Vas a la Claro, escuela, vas a tener cualquier alumno. Para mí que hay que instalar exactamente. esto. Para mí hay que instalar la cualquieridad. ¿Sí? Basta de normalidad y hay que instalar la cualquieridad. No sé si transversal. Yo estoy pensando ahora, porque yo te dije hoy otra cosa. La idea Sí. nuestra hace un tiempo era meter el tema de discapacidad de manera transversal. Y Sandra Katz ha armado bardos generalmente en eso, que es una compañía que trabaja con nosotros, que la rompe, y se le metía en Sí, las sí, la clases, rompe. en la clase de los ejes, y se le metía con silla de ruedas, todo. Y dice, bueno, al profe le decía, bueno, ahora hace una clase de igual, pero
hay 3 con silla de ruedas, y los que estaban estudiando se subían a silla de ruedas y decían, vamos, ahora soy disca. Y tenía que armar y diseñar otra clase. Entonces, ya esa bombita generaba que al menos nos teníamos que poner a pensar. Entonces, claro, con ese gesto político de Kat, ella quiere justamente hacer esto, hacer que en realidad aparezca, nos pongamos a pensar en cada una de las materias de manera transversal el tema de discapacidad. Yo lo metería, me haría el Gil y lo metería con, ¿viste cómo se mete la ESI? Que la ESI no es sí, una cuestión de género solamente, digamos, una no, lucha política de un montón de cosas. Empezó a generar, o sea, se tiró con una idea, me parece que se está armando una bola de nieve mayúscula y genial. ¿Pero por qué? Porque se mete con muchos temas, ¿sí? sí, Y eso es un buen ejemplo de algo transversal. Y yo no sé qué inventaría en Discad. Me metería ahí con la ESI, ¿viste? Y ya dejaríamos de llamar la ESI y le empezaríamos a incorporar cosas que sí o sí no tenemos que poner a pensar de gente que queda afuera. De cómo sí, dejamos, ¿te acordás que yo te decía de esto de mirar diferente, no mirar con lupa al que anda mal, sino mirarnos claro, nosotros, que somos los normales, ¿no? Los que tenemos el aval de ser normales, ¿de qué estamos generando? O sea, dejar de enfocar ahí, enfocar, ¿qué estoy diseñando? ¿Qué plan estoy, qué proyecto educativo del aula, de la escuela tal estoy diseñando? Sí, pero sí, me metería tal cual es sí, pero no por claro, discapacidad, me metería por desigualdad, ponele. Me metería por otra cosa, ¿no? No me metería por la temática. Si no vuelvo a hacer lo mismo. Me claro, preocupo sí, cómo nombro y solamente eso. Ahora no produzco un diseño que mueva a los pibes, y a las pibas y a los pibes de otra manera. ¿Sí? Que los claro, construya de otra manera. Por eso iría de manera, como está haciendo la ESI, me metería desde dentro de la ESI. ¿Sí? Pero no como un tema. claro. Porque la No, no, sí, sí, educación entiendo. integral terminó, fíjate que empieza a tocar cosas que creo que quienes diseñaron eso, fueron los primeros que empezaron a pensar esas cosas, no sé si estaban tan entusiasmados por las cosas que han tocado. Pero bueno, yo pues la estoy leyendo ahora, viste, y estoy Claro, aprendiendo bocha, y me doy cuenta de que mamita, está tocando cosas zarpadas. Pero iría de esa sí, manera, ¿sí? Pero bueno, es porque yo particularmente pienso que las modificaciones vienen a partir de ahí, vienen a partir de gestión, vienen a partir de un diseño de clases, no solamente hablar bonito, sino diseñar claro, de una determinada manera, dejar de diseñar de la misma manera que siempre, eh, y atravesar a los y a las estudiantes con las palabras. Si no le pasa por el cuerpo, no producís, no conmovés. Para mí hay que conmover de alguna manera, con algo que incomode. Habitualmente me dedico a eso y por eso a muchos no les agrada. Las 3 primeras clases, después saben que soy después ya inofensivo. está, está. Sí, sí, después saben que soy inofensivo. Pero para mí hay que hacer eso, ¿sí? Sí, sí, Comunicación. sí, sí, con eso concuerdo, como para rescatar un poco de lo Menos que mal, estás porque diciendo. estuviste muy contrera últimamente. O sea, No, por favor, no, 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 nada que ver. No, con plantear el eje en las desigualdades, que me parece que es como la base para poder, digamos, construir algo más colectivo y dejar bueno, de bifurcar y claro, esparcir eso. luchas, Esparcir luchas, tal cual. eh, como es, me parece que puntualmente la palabra desigualdad es fuerte, pero es la que quizás conmueva más, como vos decís, e Ujú. incomode más, porque si, o sea, lo estoy pensando ahora igual, ¿eh? Pero si siempre hablamos bonito sobre la discapacidad, sobre el feminismo, sobre un montón de cuestiones que necesitan ser planteadas y necesitamos resolver porque esas personas quedan por fuera de los sistemas, no es que quedan por fuera de los El sistemas, sino sistema, que no, el no, sistema los excluye. sí, es Eh, más, no los excluye. Los saca, los desvaloriza y después los vuelve a meter en un lugar de mierda.
No los Claro, deja para fuera, que vos porque te después hace hagas un negocio. cargo. Le da una vueltita y es un negocio, porque el capitalismo no se va a perder ningún negocio. No, obviamente que No es que no. lo saca afuera, porque si no ese va a armar bardo. Entonces, ¿qué hace? Lo vuelve a meter, pero ya con un poco menos de derecho. ¿Sí? Y lo tiene Claro, ahí tranquilito. Es como a los pobres. Viste que dicen, no, no, con sí, educación se termina la pobreza, qué sé yo, dicen todo eso. Yo no sé si sí. con los pobres, cuando están pensando en educación y están diciendo eso, si es para que se queden calmaditos y no molesten, y eso sería de eso, están pensando en educación eso, o en realidad en generar recursos, ¿sí? Para esas propias personas. Yo no sé cómo piensa la educación, pero todo el mundo te dice eso y después no le puedes decir nada. Es como pobreza cero, nadie te va a decir nada. ¿Quién va a estar en contra de eso? Claro, Obvio, ¿no? Y como, no, con educación se resuelve, todo se resuelve. todo- todos los Pero problemas todo del mundo se que resuelven. el conflicto de los piqueteros enseña, mira, no tenés que cortar la ruta, por más que te estén matando, vos bancátela, sos re bueno y tenés que tener buenos modales. Si estás pensando en educación en ese sentido, y evita claramente, no vamos a la misma lucha. No, 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 No vamos a claramente que no. Bueno, bien, ahí coincidimos. Buenísimo. No, no, ahí coincidimos, ahí coincidimos. Fíjate cuánto Como es vamos. que Bien, vamos tenemos 10. 51 minutos. Vamos, Sí, vamos. vamos y se puede. Y después, sí, bueno, no, no sé, a ver si mandaron alguna pregunta, si alguien quiere preguntar, es el momento, Sí, ya porque ahora. no queda nada. No. Solo se No, ríen, no preguntan. Todo mal. no, no sé por qué se ríen tanto, además, se ríen de vos, me parece. No, de vos, creo. Creo. Ah, bueno, ok, listo. Tenemos un WhatsApp paralelo en el cual nos reímos de vos. Se están riendo de mí. Eh, ¿Cómo es? No, capaz, no, sí, creo que habíamos hablado de todo, la verdad. A ver, estoy tratando de leer algo. Cállate, Nadal. Dios mío. Esos son los alumnos que te han quedado, Que que me les has han quedado hecho, por ahí has conmovido y ahora te quieren. conmovido. Eh, Anda. sí, no, bueno, nada, sí, ya para ir cerrando un poco también, bueno, rescatar esto bueno, de que con la educación no todo se soluciona, sobre todo si las personas que se forman para educar no tienen en cuenta a los sujetos que van a educar, digamos, empecemos a problematizar un poco también la docencia. No todos los docentes son seres de luz que vienen a la vida de Ay, ¿por el qué dices aula, eso? el patio, a iluminar. Eh, Te preguntan si te vas a dedicar al diseño de memes. Yo creo que deberías No, hacerlo. no, porque yo, para poder llegar y para que estén atentos con el contenido que yo voy tirando, semanalmente voy Ah, sí. tirando. Igual tengo un grupo de asesores, que son los adscriptos y los ayudantes que han quedado de otros años que me tiran data y por eso hay una producción casi semanal, perdón, diaria te diría, en la cual ellos me están ayudando bocha, pero con esta intención de acercar el contenido eh, a los lenguajes que están dando vuelta por ahí y que a veces digamos, yo hice mucho esfuerzo para poder manejarme con facilidad y fui muy plástico en eso, en el campus, en las redes, todo eso, pero en búsqueda de esto, de poder entender qué es lo que se le presta atención. Entonces, ¿por qué? Para ahí meter el contenido. Eh, Claro. todos los días, sí, bueno, no, sí, diario, pero es porque tengo un arsenal ahí de productores de meme que me ayudan y me tiran ideas, y ahora ya tengo una aplicación, así que, bueno, Ah, ya está. no, ya estamos. Eh, ¿Cómo es? Bueno, sí, no, rescatar eso y la otra parte me la olvidé. Así que me olvidé. Bueno, bien, entonces sirvió, me parece que va a servir esto. ¿Sí? Yo creo que sirvió, espero que les haya servido a todos ¿Todo y es? que Martín pueda empezar a usar un poco más la eh, porque si no está invisibilizando a un gran No, colectivo. esperemos que venga alguien. Yo ahí voy a tener que. Escúchame, la peor dificultad que me tuvo que poner a pensar fue la incorporación de un estudiante de intercambio japonés. No fue un disca. En mis clases de la facultad, ¿eh? No fue un disca. Un japonés. No sabía las dificultades que tuve. Y tuve que cambiar todo y cambié el modo de dar.
Eso fue una anécdota que siempre cuento, pero porque tuve que cambiar el modo de dar, el modo de escribir en el De pizarrón, escribir. el volver, no, no todo, cambié un montón de cosas. Pero me tuvo que suceder eso. Y Y yo sí, pretendidamente estar plástico eh, a esos cambios y no tenerle miedo. ¿Sí? claro. Bueno, nada, es un ejemplo y no nos vamos a tener tiempo, no nos queda mucho tiempo, dale. Tenés que mandar Eh, el chivo de la jornada de inclusión, dale. sí, a ver, sí, ahí Tania me recordó que, bueno, esta jornada por la inclusión, bueno, igual ya lo dije al principio, bueno, la hacemos para esto, para incomodar, como dijo Martín, en diversos temas que en general no se dan en la carrera, no lo damos en el plan no está incluido en el plan de estudios. Si hay profes que los dan, es de buena onda y nosotros queremos profesionales al servicio de todo el pueblo, no del pueblo normado, nada más. Entonces, queremos un plan de estudios adecuado a los nuevos tiempos. No podemos seguir luchando para que hablen con él o porque son cosas que nuestra generación y las que vienen atrás no lo van a permitir, por Nos van a suerte. pegar un tortazo. Van a empezar a pegar a los profesores, sí. Eh, como es, así que bueno, nada, resaltar eso. Muchas gracias Martín por No, sumarte tuvo que ver, me y por gustó. aportar también a esto a incomodarnos a los alumnos para hacernos preguntas reales sobre nuestra formación, digamos, que es lo que esperamos de todos los profes en Bueno, general. Así que bueno, muchas gracias. No sé si querés despedirte de toda la gente que se está riendo de vos en el chat. no, ya está, ya, malísimo. Me Ya siento está. muy mal, me voy a ir acongojado luego de este encuentro. Pero bueno, será que algo vuelve, ¿viste? Algo vuelve de todo eso. Bueno, no, che, buenísimo. Y les agradezco. Sí, las charlas estas son piolas y esperemos que sirvan, ¿dale? Buenísimo, genial. Bueno, muchas gracias Martín, nos vemos, hasta Dale, luego, nos vemos. chau chau.